Ya, vamos a leer en Mateo 9, del 9 al 17. Vamos a llamar a este tema, o esta reflexión de la palabra, una nueva vestidura. O un nuevo vestido, puede ser igual, ¿cierto? ¿Y para qué sirve un vestido, hermanos? ¿Para qué nos sirve la ropa? Para vestirnos. Para cubrirnos. Para cubrirnos, ¿cierto? Para cubrirnos. ¿Quién más que puede decir algo más? Abrigarnos. Abrigarnos. Tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Cierto? Para vernos bellos. El tener un vestido, el tener un abrigo, es poder revestirnos, es poder cubrirnos, ¿cierto? Protegernos. Entonces vamos a ver un poquito lo que habla el Señor Jesús aquí. Aquí está hablando el Señor del llamamiento de Mateo, pero también tiene dos enfrentamientos contra los fariseos y también contra los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Ya, Juan el Bautista tenía discípulos que lo seguían a él. Pero recordemos que Juan el Bautista, cuando aparece en acción, él no aparece predicando en sinagogas. Él no aparece predicando en el templo de Jerusalén. Él aparece, ¿dónde aparece? Él aparece en acción, aparece en el desierto de Judea. Fuera de la religión, él está fuera de toda la cultura, ¿cierto? Greco-romana que estaba en ese tiempo. Pero él tenía discípulos que lo seguían. ¿Y cuál era la misión de Juan? La misión de Juan el Bautista era poder preparar el camino del Señor, ¿cierto? Y para esto trajo ¿qué cosa? Él predicaba el arrepentimiento y del bautismo. ¿Y qué significaba el bautismo? ¿Alguien sabe lo que es el bautismo? Sumergirse. ¿Sí? ¿Quién más puede decir algo? Reconocerse como pecador. ¿Ah? Reconocerse como pecador. Reconocerse como pecador. ¿Qué más dice? Y morir a tu vida antigua. A tu vida antigua, así, ¿cierto? Y volver a Morir, Claro. y vivir, morir y vivir. ¿No? Morir para el mundo y vivir para Cristo. Amén, ¿sí? Eso significa el bautismo, ¿cierto? El bautismo significa morir, significa ser aniquilado, ser terminado, ser consumado, sepultado. ser sepultado, ¿cierto? Eso significa el bautismo. Entonces Juan era el ministerio de él, estas dos cosas, llamar al arrepentimiento a los judíos, ¿cierto? Y a todos, en realidad vino toda la gente, porque dice que al desierto de Judea iban todos los pueblos, ¿cierto? Salió Jerusalén, salieron de todos lados y vinieron a la predicación de Juan y se bautizaron en el nombre del Señor. Entonces, Juan hablaba del bautismo, pero él tenía discípulos que lo seguían. Y estos discípulos también se enfrentaron en contra de Jesús después, porque Juan cayó preso y estuvo 3 años preso, pero quedaron sus discípulos como dando vueltas ahí. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Juan? Seguir a Jesús, po. Porque Juan dijo, es necesario que yo mengüe, ¿cierto? Que yo baje ahora a las revoluciones del ministerio. ¿Por qué? Porque aquí el Cordero de Dios, po, que quita el pecado del mundo. Entonces, el único objetivo de Juan era preparar el camino. Y para eso, él tenía que sepultar todo lo antiguo. Entonces, el bautismo de Juan significaba terminar con todo lo viejo. La vida natural del hombre, la religión, la ley, terminar con todas las prácticas religiosas que seguían los ortodoxos, ¿cierto? Los judíos ortodoxos. ¿Para qué? Para que cuando viniera el Señor esté preparado el camino, po. Entonces ahora viene lo nuevo, ahora entra lo nuevo en acción, lo viejo pasa y ahora comienza lo nuevo. Entonces Juan estaba preocupado de poder prepararle el camino al Señor. Entonces él tenía discípulos y también vamos a ver que Jesús se enfrenta con estos discípulos porque ellos le hacen preguntas a Jesús después, cuando Juan ya está preso. Ya, entonces miren, vamos a leer 9:9. ¿Qué dice? Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que este era el discípulo, ¿cierto? El apóstol Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren, los fariseos preguntaron esto. ¿Qué responde Jesús? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, miren, aquí vienen los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.
nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mire qué hermosa es la porción de la palabra. ¿Usted sabía que el Señor Jesús fue el que llamó a todos los discípulos, que los discípulos no vinieron a Él? ¿Sabíamos eso, cierto? Así como sabíamos que, por ejemplo, nosotros no debemos decir, hoy me encontré al Señor, o encontré a Dios, yo encontré a Dios en la iglesia, yo encontré a Dios estando... No, es Él el que nos encontró a nosotros. Amén. Él nos llamó a nosotros, Él nos vio a nosotros. ¿Y cómo vio a Mateo? Dice la palabra que cuando vio al apóstol, al discípulo Mateo, lo vio cobrando impuestos porque era publicano el tipo, po. Era de los peores. Miren, los publicanos eran considerados peor que las rameras y peor que los borrachos. Así en esa categoría, los fariseos, que eran los judíos, ¿cierto? Ellos los consideraban así a los publicanos. ¿Por qué? Porque un publicano era un judío contratado por el Imperio Romano para cobrarle impuestos a sus mismos hermanos judíos. Pero ¿qué hacían ellos? El gobierno le decía, ¿saben qué? Necesito que le cobre a Juanito Pérez, por decir algo, que tiene 8 embarcaciones, necesito que le cobre 100 lucas mensuales de impuestos. Entonces, ¿qué hacía el publicano? Que era un judío contratado por Roma. Él decía ya, pero yo le voy a cobrar 300, no le voy a cobrar 100. Los 100 se los voy a llevar al Imperio Romano y los otros 200 acá. Entonces, por eso ellos eran mal vistos. ¿Por qué? Porque ellos eran traidores de la patria. ¿Te das cuenta? Pero Jesús lo ve a Mateo haciendo esto. Lo ve ahí en el banco de los chibutos y Mateo, tenía, ¿cierto? Estaba pero amasado, ¿cierto? Y Jesús lo llama y le dice, ven, sígueme. Y Mateo lo sigue al Señor. ¿Y qué pasó con esto? Que Mateo se prendió, se encendió algo en él, porque cuando el Señor a nosotros nos llama, nos hace un llamado, Dios, nos hace un llamado genuino, y nosotros nos despierta el espíritu, nos despierta el alma, ¿cierto? Uno se prende y uno dice, oye, Dios me está llamando realmente, ¿cierto? Dios me está llamando. Algo produjo el Señor en nosotros cuando Dios pone la mirada en nosotros y nos habla, ya sea a través de un hermano, ya sea a través de una alabanza. Dios puede utilizar distintas maneras, pero en este caso Él lo llamó directamente. ¿Y qué pasó? Pasó que Mateo le hizo una cena en su casa. ¿Y invitó a quién invitó? ¿Sabe quién invitó? Nos invitó al presidente, nos invitó a los de renombre, a los justos, nos invitó a los fariseos, ¿sabe a quién invitó Mateo? Invitó a los mismos recaudadores de impuestos que él. Que les cobraba. ¿Por qué? Porque este hombre se relacionaba con pura gente así, traidora, pura gente traidora de la patria, puros pecadores. Y dice que por eso los fariseos vinieron y le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué le preguntan eso los fariseos? Porque ellos vieron que en la casa de Mateo había hecho un festín, invitó a Jesús y a los discípulos, y más encima estaban los publicanos que eran amigos de Mateo, y más encima estos pecadores, pues habían borrachos, habían de todo, pues todo tipo de pecador, y no había ningún fariseo. Entonces produjo celo en ellos, y dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué tú estás comiendo con esta gente, po? Nosotros aborrecemos a esta gente pecadora, gente que no cumple la ley de Dios, gente que no se esfuerza por agradar a Dios, ¿cierto? Y el Señor les dice, no, le dice, ustedes están equivocados, porque déjenme decirle que yo he venido a esta gente porque esta gente está enferma. Miren lo que le dice el Señor. Sí. Le dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos, le dice, porque ellos se creían sanos, po. Los fariseos se creían sanos y se creían justos. Entonces Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí, le dice. Y toda la gente que estaba con Jesús era gente que estaba enferma. Y la otra no es que no estuviera enferma, sino que se creían que estaban sanos. Y no hay peor cosa que uno creerse justo delante de Dios o mirarse más que el otro que está al lado. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que debemos estimarnos nosotros menor que el hermano que está ahí. Yo debo estimarme menor que mi hermano, escucharlo. Tengo que aprender de él, recibir, si está entregando una palabra, si está a lo mejor enseñando algo, qué sé yo. Yo no puedo poner la caballería encima porque a lo mejor sé un poco más, porque esto no se trata de conocimiento, sino se trata de alimentarse. Amén. Y se trata de tener comunión entre los hermanos. Amén. Entonces ellos tenían celo por eso, y Jesús revela un aspecto muy importante de él. Lo primero que revela él es que él no vino como juez. Ellos eran jueces, pero Jesús le dijo, esta gente no necesita que los condenen. El mundo no necesita ser condenado.
La gente que peca, la gente que a lo mejor está atribulada, que tiene problemas, que tiene una cosa, otra y le cuesta salir, no necesita que la condene. ¿Sabe lo que necesita? Necesita un médico. Y Jesús le dice, yo soy el médico. Gloria a Dios por eso. Yo he venido como médico a ellos, le dice. Ustedes están condenando a esta gente, pero yo digo que esta gente necesita un médico. Y revela este aspecto al Señor, que es del propio, que es de médico, de una persona que sana al quebrantado, al que está atribulado, al que no puede salir de la miseria que está, sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Pero cuando se te revela el médico, te dicen, no, yo necesito ser sanado. ¿Amén? Entonces el primer aspecto que revela el Señor aquí, podemos ver que Él se revela como nuestro médico. ¿Amén? Y responde así a los fariseos. Y les dice, aprendan ustedes lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no necesita que nosotros hagamos cosas para Él. Y que nos sacrifiquemos. Y que nos esforcemos. Y que hagamos hasta lo imposible por agradarlo. Porque a Dios no le interesa eso. Pero sí le interesa la misericordia. Que apliquemos nosotros misericordia. Que tengamos misericordia del que padece, del que sufre, del que a lo mejor está en un problema. De escucharlo. De soportarnos uno a otro, es parte de la misericordia, hermano. Y eso cuesta dentro de la vida de iglesia de repente porque los caracteres son distintos, ¿cierto? Pero el Señor dice, yo quiero misericordia, no quiero condenación. Entonces él revela este aspecto. El segundo aspecto que revela, miren, la pregunta sobre el ayuno. Y aquí se le acercan los discípulos de Juan y le dice, ¿por qué nosotros, miren en el versículo 14, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, en el fondo le está diciendo, ¿cómo si estamos en una fiesta? Pues, es como que usted lo invitaran a un matrimonio y usted no coma nada en el matrimonio y se acerca el novio y le diga, ¿y por qué no come? ¿Y por qué no disfruta? Cómete un pedacito de carne, pues, tómate una copa de vino, qué sé yo, pues. Te invita a disfrutar de la fiesta porque es una fiesta, pues. Es una fiesta, es una algarabía, es un gozo. En la fiesta que se hace, se come, ¿cierto? Se baila, se disfruta, se conversa, se ríe y uno está en el disfrute, pero ellos no estaban disfrutando, ellos estaban ayunando. Entonces Jesús les dice, no, a mis discípulos no me los toquen con su ayuno, les dice, porque mis discípulos están con ¿quién? Con el novio. Segundo aspecto que revela él, están de fiesta. Ellos no tienen por qué ayunar si yo estoy con ellos, pero un día yo les voy a faltar, ¿cierto? Y ahí entonces ellos van a ayunar. ¿Y para qué sirve el ayuno? Para pasar tiempo con Él. Ese es el verdadero ayuno. Ellos no necesitaban ayunar porque Cristo estaba ahí, ¿no? Pero un día Cristo se iba a ir y ahí entonces ellos iban a necesitar estar cerca del Señor. Y para eso ellos iban a olvidarse de comer, olvidarse de todo y pasar tiempo con el Señor Jesús. Entonces Él les revela este aspecto también y le dice que no era necesario, ¿cierto?, entrar en ayuno. Pero miren, ¿a qué quiero ir yo? Al versículo 16. Y este va a ser nuestro tema. Porque lo que estamos viendo es solo la introducción para meternos aquí. Miren, nadie pone remiendo, le dice el Señor en el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? ¿Qué es el paño nuevo? ¿Qué es cortar, por ejemplo, si usted corta un pedazo de tela nueva y lo pone en un vestido viejo? Lo primero que pasa es que no armoniza, ¿cierto? Y lo segundo que ese pedacito que usted puso de nuevo empieza a tirar porque se encoge, empieza a tirar del vestido viejo. Y se hace peor la rotura, le dice el Señor, se hace peor la rotura. ¿Qué significaba eso? Miren, que los judíos, ¿qué hacían ellos? Ellos intentaban agradar a Dios, pero sin Cristo. Y esto es la religión, hermano. Es hacer todo esfuerzo humano, ¿cierto? Con tal de alcanzar el favor de Dios, pero sin Cristo. ¿Y de cuándo viene esto? Viene desde el comienzo de la creación de Dios. Cuando Satanás, ¿se acuerda cuando tentó a Adán? O sea, se tentó a Eva. ¿Y qué le dijo? ¿Alguien puede decir qué le dijo? Con que de este árbol. Con que de este árbol. No, pero así como, así como con su propia palabra, pues no es necesario citar así. Pero ¿qué pasó? Que si comieran porque iba a ser igual a Dios. Claro. Ya. Sí, Claro, Que el fruto se veía sabroso, que Dios le había dicho tal cosa, ¿cierto? y que no obedeció. Que la manzana es muy saludable. También, ¿quién dice, Oscar? ¿De qué? Ya.
Chúpate. Chúpate agua. No, Ya. sí, no. Entonces, miren, ¿qué hace la serpiente? La serpiente es astuta, si usted se da cuenta, el enemigo es astuto, ¿cierto? El enemigo ya no anda derramando sangre ni cortando cabezas con espada, ¿no? El tipo usa el engaño. ¿Y qué es un engaño? Es hacerte creer que una mentira es verdad. Eso es un engaño. Hacerte creer a ti. Si el enemigo logra hacerte creer a ti que una mentira es verdad, entonces te tiene atrapado. Entonces esto logró con Eva. Eva le dijo, ¿sabes qué le dijo? Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comiéramos de este árbol, le dice Eva a la serpiente, ciertamente moriremos. ¿Y qué hace la serpiente? Le dice, oye, ¿con que Dios, miren, con que Dios te dijo eso? No, le dijo la serpiente, si lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de este fruto, tú vas a ser igual a Él sabiendo lo bueno y lo malo. Esto causó en ella una intriga, se encendió en ella una curiosidad. Oh, quiero ser igual a Dios. En Pero el mire, fondo tenía algo de verdad porque igual se le abrieron los ojos y descubrió lo bueno y lo malo. pero era un engaño. Po. Pero era engañoso. ¿Por qué? ¿Por qué era un engaño? Porque ella mentira. Pero es obvio. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué era un engaño? Porque miren, ¿qué logró la serpiente? Logró... Desobedecer, que desobedezca. Ya, esa es una parte. ¿Quién más puede decir algo? ¿Qué más logró la serpiente ahí? Recuerden que había de todo tipo de árboles en el huerto de Edén. Logró Ella quería lograr como una independencia, po. Claro, pero el enemigo ¿qué logró? Él, ¿qué logró? Que caiga, po. convencerla. Que caiga, convencerla, ¿cierto? Pero algo más logró porque Sí. recuerdan que Dios Que la escuche. puso el árbol de la vida y el Sí. árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida representaba al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Le saca la mirada al Lo hombre, a la distrae. mujer, y lo distrae, le dice, venga para acá. Usted puede ser igual a Dios, pero comiendo de mí. Tú puedes comer de mí, y a ti se te van a abrir los ojos, pero no es necesario que tomes a Cristo como tu vida. Logró separar. Entonces, Como ¿qué que logró? quería llevarse unos cuantos. Claro, entonces, ¿qué logró el enemigo? Logró una religión en la persona. Logró decir, yo no necesito a Cristo para ser igual a Dios. Entonces la gente hoy día dice, por ejemplo, yo sirvo a Dios en mi casa nomás, hermano. No necesito ir a la iglesia. Pero si supieras qué es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estás en un engaño, estás en una mentira. Todas las religiones que están establecidas en la tierra son un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque la religión a ti te hace actuar de una manera independiente de Cristo, no lo tomas como tu vida. Entonces, ¿qué haces tú? Tú te esfuerzas por agradar a Dios, pero sin Cristo. Entonces, tú quieres alcanzar el favor de Dios, ¿cómo? Ayunando, lo que estaban haciendo ellos. Estaba Cristo ahí. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Juan? Tomar a Cristo, po. Pero ellos dijeron, no, nosotros estamos ayunando. Claro. Nosotros estamos en la ley. Tomamos una doctrina, tomamos una religión. Nos estamos haciendo ¿de qué? De doctrinas para agradar a Dios. Pero Cristo le dice, pero yo estoy acá, po. O sea, toda la escritura da testimonio de mí. Y ahora que yo llegué, ustedes no me conocen. Tómenme a mí como vida. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? ¿Qué tomaron? Tomaron una religión para agradar a Dios. Entonces el Señor le dice, miren, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. O sea, ellos estaban actuando de qué manera. Miren, el paño nuevo, que era un pedacito de tela, abarcaba la vida de Cristo desde que Él nació hasta la cruz. Ese es el paño nuevo. Es todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él logró. Él dice la Biblia, por ejemplo, que no se halló engaño en su boca, que nunca mintió, que nunca vio con un deseo engañoso a alguien. Él era perfecto y santo. Ese es el paño nuevo. Entonces hay mucha gente que imita a Jesús en esa parte, en la vida natural que Cristo tuvo en la tierra hasta antes de morir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando una persona intenta de tener el mismo vivir de Cristo, dice la Biblia que ese vivir que es por tu esfuerzo humano, en un momento Dios empieza a exigirle a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos de vivir como Cristo vivió en la tierra, es imposible para nosotros si no tenemos una vida nueva. Por medio de la vida antigua, de la vida vieja, de la vida natural, del esfuerzo humano,
es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esa exigencia que se hace de que el paño que es cortado, ¿cierto? Está lleno del poder de Dios. O sea, Cristo, miren, Cristo cuando estuvo en la tierra, no había otro igual que Él. Todo el poder de Dios, toda la potencia, todas las victorias, toda la deidad de Dios, la gracia, la misericordia, todo estaba puesto en una persona que era el Señor Jesús. No había nadie más, una justicia, nadie más tenía, nadie era justo, nadie era bueno, solo Cristo. Entonces, si intentamos vivir lo que vivió Cristo desde su nacimiento hasta la cruz, a nosotros se nos va a ser imposible. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a frustrar de vivir por nuestras propias fuerzas tratando de agradar a Dios, porque nunca vamos a ser iguales a Cristo. Desde ese punto de vista, desde el esfuerzo humano. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor, mira, yo te envié un WhatsApp, Jenny, con unos versículos bíblicos a tu WhatsApp. Sí. Mira, búscame Romano, Joana, para que lo podamos comprender, ¿ya? Porque este va a ser el tema. En Romanos, sale ahí Romanos Romanos 6:3. 6.3. Y hay otros dos más, parece. Gálatas 3:27. Ya tú buscas Gálatas y el otro. 1 Corintios 15:45. Ya, mi hermanita va a buscar eso. Romanos 6:3. ¿Cuánto? 1 Corintios 1 Corintios 15:45. 15:45. Ya, entonces la Jenny va a leer el... Yo voy a Romanos 6.3. Pero Gálatas. ya lee Gálatas, a ver, Jenny. Gálatas 3:27. Lee Gálatas 3:27, a ver. Lo perdí un poco aquí, pero ya voy. Los Gálatas. Va a ir avanzando porque ya llevamos 20 minutos, nos quedan 10. Gálatas Estamos 3:27. a la línea con la hora. Ya, pero ¿qué dice Gálatas entonces? Gálatas 3:27. Ya, ¿qué dice? En mi versión. Sí. Ah, ya. Y todos los que fueron unidos a Cristo, amor, y ¿Ya? todos los que fueron unidos a Cristo, en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Está más Ya. clarito que esta versión. Sí. Mira, ¿Cierto? 3:27 Gálatas, Mira, huevo. dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo está hablando con estas personas y le está tirando aquí, miren, algo muy profundo. No es algo sencillo lo que Cristo habló aquí. Y tampoco es sencillo de expresarlo porque esto cuesta. Pero miren, Cristo, desde su nacimiento hasta la cruz, Él era solamente un pañito nuevo. Solamente era una tela nueva. Pero después que Él muere, Él resucita, Él asciende a los cielos y Él es entronizado. Él viene a hacer ¿qué cosa? No vestido. El vestido nuevo. Ya no es una tela. Entonces hay mucha gente, miren, que busca a Cristo y que trata de imitarlo a Él, pero Cristo le dice, no, ustedes no pueden imitarme a mí. No imiten mi vivir. Mi vivir es el único vivir justo que hubo en la tierra. No hay otro justo que yo. No hay otro. Es como cuando en Salmo dice, ¿cómo es que dice? Dice, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién estará en el monte de Jehová y subirá al lugar santo? El limpio y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿cierto? Y cuando predican, hay predicadores que hablan esto y le exigen a la gente que sean así. ¿Pero de quién está hablando ese salmo? Está hablando de Cristo, po. Entonces Dios no nos exige a nosotros algo que nosotros no podemos dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, adquirió una naturaleza extraña, pecaminosa, contraria a la de Dios. Entonces, nosotros, miren, ¿por qué somos pecadores nosotros? Porque nacimos pecadores. Nacimos pecadores. Una persona no se convierte en pecador porque roba, o porque adultera, o porque miente en algún momento de su vida. Somos pecadores constitucionalmente. Amén. Nacimos así. Nacimos en pecado, dice, ¿cierto? La palabra dice que nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue injertado en el huerto del Edén y toda la raza humana, dice Romano, que cayó, que en un hombre nosotros, que fue en Adán, ¿cierto? Nosotros venimos de Adán, pero en Adán nosotros adquirimos la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de O Dios. sea que desde
Desde bebés somos pecadores. Exactamente. Y eso que dicen que los niños ¿No tienen maldad? no tienen maldad ni No, pues tú pecado, tienes ni que ver una nada. guagua nomás, pues. Cuando una guagua empieza a llorar y tú no sabes qué le pasa y sigue llorando, y después cuando empiezan a caminar y piden una cosa y otra y tú ves que es rebelde, totalmente rebelde. Uno no se da cuenta. En realidad, a los niños Mira. hay que enseñarles a ser buenos. Sí, Uno no- porque uno A no- ellos les sale natural. Uno no ve eso, hermano, pero todo esto, miren, todo esto está aquí. El Señor dice, ustedes no pueden tener el vivir que yo tuve. Yo soy el único justo que vine aquí a la tierra. No hay otro como yo. No intenten vivir como yo viví, porque nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la exigencia que hace vivir de esta manera es demasiado fuerte. Nosotros no podríamos resistir vivir de esta manera, un vivir justo. Es más, nunca lo podríamos lograr, porque estamos en pecado, fuimos engendrados en pecado, pero Cristo no. Entonces, ¿Cristo a qué nos quiere llevar? Miren, ¿a qué estaba llevando a esta gente? Esta gente estaba ayunando, esta gente guardaba las doctrinas, guardaba la ley. ¿Qué más hacían? Ellos oraban ¿cuánto? Como 4 veces en el día los fariseos, daban sus diezmos de todas las cosas. ¿Qué más? Andaban en las plazas, se vestían con túnica, se ponían su como tipo de corona en la frente, y decía santidad a Jehová, y se ganaban en las plazas, y oraban, y ponían cara de demacrados que estaban en ayuno, y vivían en ayuno, y vivían en esto. Entonces ellos se esforzaban a sí mismos, en su vida natural, para lograr agradar a Dios a través de una religión. Ese es el engaño hoy día más grande, miren, que Satanás tiene atrapado a los hijos de Dios. Dios no nos demanda a nosotros una vida como la tuvo Cristo. No nos demanda eso a O sea, nosotros. con eso los fariseos querían hacer lo que dijo la serpiente a Exactamente. Eva. Vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Dios se va a agradar. O sea, Dios, tú vas a tener el mismo conocimiento que Él. No es necesario que tomes a Cristo. Deja ese Cristito de lado. Por eso Él lo desvió y le digo, no coma del árbol de la vida, po. Uy, lo desvió directamente. Claro, Lo desvió de no es necesario tomar a Cristo como vida, po. Tú, quédate allá. Entonces, ¿qué está explicando Cristo acá ahora? Con este versículo, por ejemplo, que lanzó Jennifer, que dice que ahora nosotros, los que habemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Entonces, Cristo muere ahora, resucita, pero resucita con un cuerpo totalmente glorificado, aunque Él nunca pecó, ¿cierto? Pero ahora el Señor nos regala todas sus victorias, miren. Él resucita, ¿y qué nos regala ahora? La justicia de Dios. Nos regala la salvación, nos regala la gracia, nos regala el perdón. Todo ahora es dado a quienes, a nosotros. Por eso dice que ahora estamos revestidos de Cristo. Pero ¿cómo somos revestidos de Cristo? En la muerte de Él. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que nosotros ahora no solamente tomemos una parte del Señor Jesús y nos exijamos a nosotros vivir para Dios una vida que nunca vamos a poder lograr vivir? Vamos a vivir frustrados, un tiempo vamos a andar bien, y cuando caigamos nos vamos a sentir que nos merecemos el infierno y nunca nos vamos a poder gozar. Y vamos a estar todo el tiempo así, trabados, caminando, sin darnos cuenta que Él ahora no nos ofreció solamente un pañito. Amén. Ahora Él dijo, yo te doy el vestido completo. Amén. Vístete de mí, Gracias, Señor. de mis victorias, son tuyas, te las regalo, te las doy, Gloria a Dios. por gracia te las entrego. Gracias. Tómala. Jesús. Revístete de mí, revístete del poder, revístete de mi victoria, te lo regalo, te lo entrego por gracia, porque te amo. Amén. Porque esto se perdió, hermano. Entonces Cristo viene y recupera todo el vivir justo y santo, y ahora la justicia de Dios es saciada. Dios el Padre es saciado en Cristo, y Cristo dice ahora, los que nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas, pero ahora no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y nos da un nuevo vestido, el vestido de la justicia de Dios. Gracias. Entonces, miren, ¿qué hace? ¿Por qué es tan importante esto? Que nosotros nos vistamos de las victorias de Cristo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Yo creo que muchos lo hemos escuchado acá, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cuando el hijo pródigo estaba comiendo algarrobas con los cerdos y de repente entra dice que vuelve en sí él, reacciona y dice, oye, pero yo en la casa de mi padre tenía de todo, po. Sobraba el pan, hasta los jornaleros tenían buenas casas, buenas comidas. Y el tipo vuelve, y cuando vuelve, miren, cuando vuelve y el padre lo ve de lejos, ¿qué hace el padre? Corre, lo besa, lo abraza, ¿cierto? ¿Y qué más hace? Lo viste. Los canillos en su mano. Con los canillos. ¿Y qué hace? ¿Qué dijiste? Lo viste. ¿Viste, cierto? ¿Qué hace el padre? Mire,
Para nosotros estar en la presencia de Dios, miren hermano, esto es muy importante. Para que nosotros podamos gozar de la presencia de Dios y Dios pueda gozar de nosotros, nosotros no nos podemos presentar al Señor con nuestro vivir justo humano, natural, con nuestro esfuerzo natural. Yo me esfuerzo por hacer cosas para agradar a Dios. Yo soy bueno, yo soy mejor que este otro. No, yo ayuno más, yo oro más, yo sé más la Biblia. No se trata de saber ni de ser mejor que nadie. Porque todos estábamos en la misma condición de pecadores. Todos. Todos estábamos destituidos. Pero ¿qué hace el Padre? Miren, el Padre dice, llama a los criados y les dice, traigan el mejor vestido, al tiro. ¿Y sabe cuál es el mejor vestido? Cristo. No, yo dije, Entonces cuando nosotros nos acercamos a papá, ¿qué hace papá con nosotros? Ya, ¿creíste en mí? Sí, ahora te tengo este vestido. Toma, ponte este vestido. Ponte el vestido. Porque de esa manera tú vas a poder disfrutar de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no disfruta nada que no sea su Hijo Jesús. En Él están todas las victorias. Él no nos disfruta a nosotros en nuestra vida natural. Cuando usted está esforzándose en su fuerza, Dios no lo pesca. ¿Por qué? Porque la única manera de presentarnos delante de Dios y disfrutar de su presencia de papá es ser revestido de la persona del Hijo de Dios. En donde están todas las victorias. Gracias, Señor. Y Dios lo regala. Por eso el Padre, miren, el Hijo dijo, yo voy a ir a la casa de mi Padre. Y le voy a decir a mi Padre, Padre, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quería hacer él? Por lo que había cometido, miren. Él le pidió la herencia, se fue. Él quería trabajarle a Dios. Él quería hacer cosas para el Padre. Y el Padre que dijo, no hagas nada. Yo te regalo una vestidura nueva. No te esfuerces por ser perdonado por mí, porque mi perdón te lo regalo en Cristo, te lo regalo en una persona. En esa persona tú vas a ser vestido y en esa persona vas a poder disfrutar de mí. Amén, Señor. No hay otra manera, hermano. Pero Él disfruta de nosotros de esa manera y ahora uno dice, ya, está bien. El Padre disfruta de mí de esa manera. Pero, ¿cómo disfruto yo de Dios? ¿Cómo puedo disfrutar yo del Señor? Miren lo último. Versículo 17. De Mateo, miren. Es lo mismo que estábamos viendo. Ni echan vino nuevo, dice, en odres viejos. Perdón, 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo. No, el 17. Oh, ya, 17, sí. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y los unos y los otros se conservan juntamente. Está hablando del vino, está hablando de los odres. ¿Qué son los odres? Miren, el odre viejo representa la vida natural del ser humano. Ese es el odre viejo. Es el hombre caído, es el hombre viejo. El hombre que constitucionalmente fue declarado culpable, fue declarado pecador, y que en ese hombre se vino la maldición no solamente a él, sino que a toda la descendencia y también a la tierra. La tierra fue maldecida, los animales, cambió todo, el cosmos fue afectado por la caída. Esto no es algo de uno nomás, hermano. Esto fue una cuestión que afectó completamente la creación. Entonces el odre viejo, ¿qué hace? El Señor dice, no pongan del vino nuevo en odres viejos. Y el odre viejo también representaba el sistema religioso que estaban llevando estas personas, porque Él le está hablando a dos tipos de personas. Él le está hablando a los fariseos y le está hablando a los discípulos de Juan, que habían inventado una nueva religión a través de guardar prácticas de la ley. Que era el ayuno, guardar los sábados, guardar la luna, guardar la fiesta, guardar esto, no, hay que hacer esto, me tengo que prohibir de esto, me tengo que prohibir de esto otro. Y estaban tratando de imitar a Cristo y nunca lo iban a poder lograr. Entonces el Señor les dice, ahora ustedes no pueden echar el vino nuevo en ese odre viejo. Ese odre viejo no va a aguantar la fermentación del vino nuevo. Porque el vino nuevo, ¿sabe lo que es? Es la vida divina de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el don de Dios es darnos vida eterna. Y la vida eterna es la vida divina. Y la vida divina en la Biblia es representada por el vino. Entonces el Señor dice, ahora, no solamente les doy mi vestimenta. No solamente revístanse del vestido nuevo, de todas las victorias, se las regalo. ¿Para qué? Para que el Padre pueda tener comunión con ustedes. Yo soy el mediador de un nuevo pacto, dice en Romanos también, dice la palabra, que Jesús es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y el hombre.
¿cómo podemos acercarnos a Dios si no está Cristo quien venció todo? No lo podríamos. Entonces, Dios se complace al estar vestido de Cristo. Pero Él se complace, pero yo, ¿cómo yo puedo ser saciado ahora? Entonces Dios provee algo externo y algo interno. Lo externo es ser revestido de Cristo. Y cuando Dios nos mira, ¡ay! Se goza y dice, este es mi hijo amado, me complazco en mirarte, porque estáis revestido de Cristo, pues, hermano. ¿Por qué? Porque lo tomaste como tu vida. Tomaste las victorias que Él te regaló en la cruz. Pero ahora, dice, no solo eso. Ahora quiero poner dentro de ti, porque tú eres un odre, pero eres un odre nuevo al creer en mí. Ahora yo quiero poner algo nuevo en ti. Y eso nuevo es la vida de Dios. La vida divina dentro de nosotros nos sacia a nosotros. ¿Por qué usted está aquí hoy día? Porque usted quiere más de esa vida divina. Amén. Amén. Sí. Usted es un odre nuevo. Y no podemos traer prácticas del viejo hombre al nuevo hombre. Ahora debemos disfrutar. Amén. El Evangelio es una mesa tendida, dijo Jesús, en donde un rey preparó una gran cena y mandó a buscar a toda la gente. Y mandó a buscar a los invitados, y los invitados no quisieron venir. Entonces dijo, ya dijo, está preparada la comida, pues ¿cómo la vamos a botar? Vayan a buscar a los que están en las plazas, a los que están desocupados, a los pecadores, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, tráiganlos. ¿Por qué? Porque para que se llene mi casa, el alimento está listo. El becerro gordo fue engordado y fue matado. Cristo fue crucificado. Y ahora hay que comerlo, por hermano. Ahora hay que disfrutarlo. Ahora hay que tomarlo como vida. Entonces el Señor dice, yo ahora te regalo. Por eso el hijo pródigo llega y el padre lo viste de Cristo para que esté parado de frente de él. Pero no solo eso, le dice, ahora vamos a hacer una fiesta, le dice. Y ahora vamos a comer, ahora vamos a disfrutar. Traigan el becerro gordo. El becerro gordo, tráigalo. ¿Y quién era el becerro gordo? Cristo. Amén, Señor. Entonces Cristo, miren, primero, ¿qué es? Es el médico. Después es nuestro novio, nuestro esposo. Pero para estar en la fiesta de boda necesitamos vestirnos de Cristo. No podemos ir vestidos desnudos. No podemos ir desnudos, ¿cierto? Tenemos que vestirnos. Po. Tenemos que estar con el vestido, pero con la vida divina de Dios también. Amén. Imagínense la profundidad. ¿Usted cree que estas personas entendieron eso? No. Pero hoy día nosotros tenemos operando el Espíritu de Dios nosotros. Gracias por revelarte a nosotros. Y Dios tiene que revelar esto en tu espíritu, hermano. En ti, hermanita. En cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que tomar a Cristo como nuestra vida, como nuestro todo. Revélate, papito. Él es nuestro todo. Él es nuestro médico. ¿Éramos los enfermos? Sí. Yo era el enfermo, Señor. No era el justo. Amén, dice el Señor. Soy tu médico. ¿Estabas tú realizando prácticas esforzándote en tu fuerza? ¿Esforzándote en tu vida natural? Sí, Señor. Ya, deja de hacer eso. Yo soy tu novio. Disfrútame. Disfrútame a mí. Pero no solo eso. Ahora, ¿estás imitándome a mí en tus fuerzas naturales? Sí, Señor, ya, deja eso, dice el Señor. Tómame como el vestido nuevo. No trates de parchar tu vida. No trates de parchar ciertas cosas. Hay gente que va a la iglesia porque tiene un problema familiar. Dios le soluciona el problema y la gente se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque utilizó a Dios como un parche. Dios no anda parchando vida, hermano. Dios nos da una nueva vestidura. Amén. Gracias. Completa. Señor. El Evangelio es un paquete completo, hermano. Sí. Para disfrutar y para comerlo. Amén. Amén. Así que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.